Bueno, hola, bienvenida Jennifer a esta conversación profunda en el marco del Deeper Learning Latinoamérica en nuestra ciudad de Medellín en Gracias. este año 2024. Jennifer Decline es una educadora, escritora, apasionada por la transformación educativa, a quien tenemos el gusto de tener en nuestra ciudad para conversar sobre los retos de la educación, del aprendizaje. Jennifer, cuéntanos de ti. ¿Qué te trajo hasta este lugar? Bueno, gracias por invitarme primero. Es un placer tener la oportunidad de hablar de la educación siempre. Tengo una trayectoria larga en la educación. He estado en la educación por 33, 34 años ya. Como maestra por muchos años en Centroamérica, en Estados Unidos. En el 2010 salí del aula para apoyar los procesos de todo lo que son los educadores alrededor del mundo, para apoyar el crecimiento educativo y la transformación de nuestros colegios. Y soy autora también, he escrito 2 libros y estoy trabajando el tercer libro ahora. Me interesa mucho influenciar no solamente la educación, sino también la sociedad por medio de la educación, porque creo que cuando los jóvenes son educados de una forma más personal, más empoderados y todo, que realmente pueden crear mucho cambio también en sus entornos. Entonces a eso me dedico. También fui rectora de un colegio aquí en Colombia, Gimnasio Los Caobos, y bueno, ahí estoy, trabajando siempre en apoyar los procesos de los maestros, de los líderes, hacia una educación mejor. Jennifer, tú acabas de mencionar un tópico que nos interesa mucho reflexionar, profundizar y sobre todo para posibles maestros, educadores, interesados en qué sucede en las escuelas con nuestros chicos, nuestras chicas. Me parecería muy importante que conversemos de ese tópico, transformar la educación, transformar las maneras de aprender. Con la experiencia que has tenido de más de 3 décadas en educación, ¿tú cómo concibes la transformación educativa? Bueno, es una pregunta gigante, ¿verdad? Y hay muchas respuestas diferentes, pero yo lo pondría así. Sir Ken Robinson nos enseñó que habíamos creado la educación según el modelo de la época industrial, ¿no? Que la idea era enseñarles por grupos según su edad, que era como una línea de producción en una fábrica, ¿verdad? Y eso porque la educación formal nace en este mismo momento donde cuando están haciendo estas industrias, estas fábricas, ¿verdad? Y nació también la educación formal con esta idea de preparar a los jóvenes para un trabajo particular, generalmente con la meta de que no preguntaran mucho, sino que sabían cómo obedecer o cumplir con los requisitos del trabajo sin cuestionar mucho, ¿no? Para poder trabajar, por ejemplo, en la fábrica de producción, ¿no? O en la línea de producción. Ahora, mucho más que 100 años después, estamos todavía sufriendo este mismo modelo donde los estudiantes miran hacia la profesora o el profesor, ¿verdad? En filas, le escuchan, supuestamente están cumpliendo y aprendiendo, pero muy pocas veces queda este aprendizaje en sus mentes después de un examen o algo así, ¿verdad? Su trabajo es tomar nota, memorizar ciertas cosas, ofrecer el contenido en un examen y punto final, ¿verdad? Pero nuestros tiempos no son así ya, ¿verdad? O sea, estamos viviendo en tiempos donde tenemos muchos retos para el ser humano y también tenemos un problema de motivación en el colegio, ¿verdad? O sea, tenemos muchos problemas especialmente desde la pandemia, que ni llegan al colegio, ¿verdad? O sea, conozco muchos colegios en muchas diferentes partes donde el ausentismo es muy alto, ¿no? Porque no les interesa. Y yo daría razón a los jóvenes, ¿verdad? Yo diría que eso, si la educación es simplemente sentarte y escuchar y dar de nuevo el conocimiento en un examen,
o sea, entiendo por qué no están motivados, ¿verdad? Entonces, para mí la transformación va hacia otra metáfora que utilizo en mi segundo libro con mi coautor Capo Nociotti, que es una educación no como una fábrica o como una pista de carreras, sino una educación basada en la naturaleza, basada en la metáfora de un paisaje, donde reconocemos que cada estudiante está partiendo de donde está, según sus experiencias, según sus oportunidades, según su contexto. Cada estudiante va hacia su propio horizonte, o sea, las aspiraciones suyas según sus talentos, y que cada estudiante debe tener un camino relevante como lo que podemos ofrecer por medio del aprendizaje basado en proyectos, donde puede encontrar un camino de interés que realmente va a utilizar su conocimiento, sus talentos y todo eso. Y obviamente por medio de ese tipo de motivación auténtica y intrínseca podemos también motivar la mejora en áreas más débiles en su conocimiento. Jennifer, en lo que nos cuentas, yo detecto dos puntos que me parecen muy interesantes y coinciden con algunas de las búsquedas que estamos haciendo en el ecosistema educativo, cultural de Antioquia, específicamente con Fama. El primero es algo con lo que iniciabas, cuando nos decías que no te interesa tanto la educación per se, sino la educación como un vehículo para transformar la sociedad. Pero además al final nos dices que tienes una concepción o has trabajado una concepción de la educación no como una fábrica o una institución rígida en la que se va a sentarse, a disciplinarse y a escuchar, sino más parecido a un proceso de la naturaleza. Y me hiciste recordar, hace unos meses escuché a una activista de la ciudad de Medellín, una activista de la educación, de la cultura, del aprendizaje, que dijo en una reunión algo muy hermoso y viene de la mano de lo que nos acabas de contar, y es que la escuela es todo lo que está bajo el sol y las estrellas. La escuela puede ser cualquier lugar, no solamente es ese lugar, ese edificio que llamamos el colegio, la escuela, sino que el aprendizaje puede darse en cualquier lugar. Y de la mano con esa pregunta o ese tópico de transformar la educación, nosotros creemos también un poco desde nuestra visión que hay que encontrar las maneras para volver a inspirar no solo a los jóvenes, sino a sus mentores o maestros o profes. Es un reto para la sociedad hacer caer en cuenta que una de las labores o de los oficios o de las profesiones más importantes de una sociedad es ser profesor, porque son ellos quienes están acompañando a las nuevas generaciones a abrir ventanas diferentes de oportunidades. Desde tu experiencia, porque además has sido rectora, pero pues Jennifer también hace parte de una red, de una comunidad de profes, de educadores, de mentores en Estados Unidos que se llama What a School Could Be. Me gustaría mucho para las personas que escuchen estas conversaciones, que nos hables desde tu experiencia, qué herramientas podemos utilizar para volver a inspirar a estos profesores en esa alegría de aprender, de entender que el aprendizaje y la educación no se restringen solo a la escuela y que ellos a través de esa inspiración puedan transmitir, digámoslo así, a sus estudiantes, a los jóvenes, a los niños también, esa alegría y esa pasión por encontrar el mundo en la escuela. De acuerdo. Bueno, hay mucho ahí, ¿no? Primero quiero mencionar, yo creo que los profesores son productos de lo que experimentamos nosotros también, ¿verdad? Entonces no culpo al profesor o la profesora que sigue con ese ritmo más tradicional, porque entiendo que si fueron educados de esa forma, da bastante miedo dejar un poquito de control o abrir un poquito hacia las voces y ideas de sus estudiantes, ¿no? Yo tuve la muy buena suerte de crecer en un colegio experiencial y experimental,
un colegio público alternativo en Colorado que se llama Open School. Y el fundador, Arnie Langberg, habló mucho, y lo hablo en el segundo libro también, o lo menciono, la diferencia entre el uso de la palabra rigor y la palabra vigor, que para mí es la diferencia central que debemos buscar, ¿no? Que hasta el momento utilizamos esa palabra rigor mucho en la educación para decir una educación alta, de alto nivel, muy académico, pero la palabra rigor quiere decir inflexibilidad, ¿verdad? Quiere decir rigidez, y más bien es lo que pasa con el cuerpo después de la muerte, ¿verdad? O sea, no es una palabra muy apta para la educación, diría yo. En cambio, vigor quiere decir una energía interior, ¿verdad? Algo que surge de nuestro ser. Eso es, o sea, cuando yo imagino a los jóvenes en mi vida, en sus colegios, en sus escuelas, eso es lo que quisiera imaginar, ¿no? Una educación donde pueden llegar con todo lo que son como seres humanos y realmente disfrutar de la educación. Entonces, sí, What School Could Be es un ejemplo excelente de una organización que ofrece, pero muchísimas herramientas. Hay videos, o sea, esta organización y la comunidad que existe de educadores alrededor del mundo empieza con la inspiración, la alianza de Sir Ken Robinson con Ted Dintersmith, un hombre en Estados Unidos que tiene mucho interés en mejorar la educación. Entonces, este movimiento empieza con la coordinación entre Sir Ken Robinson y su inspiración para mejorar la educación, y Ted Dintersmith, que es un hombre estadounidense que trabaja mucho en las películas y se enfoca muchísimo en lo que es la mejora de la educación también. Y ahí lo que tenemos, o sea, hay muchos eventos diferentes. Yo tengo parte en unos eventos que tienen que ver con poner el ojo en el protagonismo estudiantil y escuchar de estudiantes de su experiencia y lo que necesitan ellos del colegio, ¿verdad? Que sería el modelo ideal para ellos. Pero ahí también hay montones de videos con ciertos tips, sugerencias: intentar esto, ver esta clase funcionando de tal forma, ahora intentar hacer algo similar en tu aula. Entonces, realmente ahí hay muchos recursos que puede apoyar a cualquier profesor o profesora. Estoy de acuerdo con lo que dijiste también. Yo creo que falta un poquito de inspiración para los profesores, y el modelo que Capono y yo sugerimos en el modelo del aprendizaje del paisaje, el libro, es un modelo que debe servir no solamente para los estudiantes, sino también para los profesores, porque el protagonismo desde mi punto de vista, es un elemento central de lo que es la equidad, ¿no? Y realmente, si vamos a dar más protagonismo a los estudiantes, entonces tenemos que dar el mismo protagonismo a los profes. Un ejemplo rápido: en Caobos, cuando llegué, empezamos cursos electivos, ¿verdad? Que era solamente una vez a la semana, era una clase pequeña, ¿verdad? Pero yo pedí a los profesores traer sus propios intereses a estas electivas. Entonces teníamos un profe de biología que estaba enseñándoles cómo hacer juggling, no sé, ¿cómo se dice en español? Juggling. Malabares. Malabares, exacto, como todos los artes de circo, y era su profesor de biología. El profesor de química trabajando con todo lo que era la cocina, la producción de comida. Era una cosa increíble, ¿verdad? Y eso hace florecer su deseo de enseñar, ¿verdad? De nuevo, si han estado en ese sistema muy tradicional por mucho tiempo, hay que darles también espacio para ser seres humanos completos que tienen otros intereses, no solamente lo que enseñan, y motivarles, apasionarles otra vez con energía. Bueno, alrededor de esa idea de transformar la educación, la transformación educativa, Jennifer, nos has hablado del rol de los estudiantes. Ahorita vamos a entrar un poquito más en el detalle de lo que eso significa, que sé que tú tienes bastante experiencia y una visión muy particular de eso que puede servirnos mucho. Luego, de la importancia de inspirar a esos maestros, de que ellos también encuentren otras fuentes de inspiración. Y pues voy a aprovechar que además tú has sido líder docente, es decir, has estado en la dirección de una institución educativa.
Y a veces también perdemos de vista la importancia de esos líderes educativos en la gestión de la escuela, en la gestión del cambio en la escuela, en la innovación de la misma. Me hiciste recordar en un programa que tenemos que se llama Inspiración con Fama. Es un programa para los niños. Lo que buscamos es que ellos encuentren otras formas de inspirarse para aprender desde el mundo del arte, la ciencia, de la vida en sociedad, desde el mundo del cuerpo. Y hemos tenido algunos resultados muy interesantes con sus maestros que ven lo que pasa, los procesos con los niños y con los rectores o los líderes docentes, tanto que tenemos un docente muy querido en una institución educativa de Marinilla que implementó unos centros de interés y más o menos lo que nos contaba, él vio que inspiración llegaba con experiencias del mundo del arte, las artes circenses, los oficios, el teatro y el baile, o un aliado del mundo de la ciencia llegaba con robótica. Y él retó a sus profesores a que todos los jueves hicieran unos centros de interés, de tal forma que el profe de matemáticas daba una clase de baile o que el profe de ciencias naturales hacía un proyecto de robótica con los estudiantes y lo aprendieron viendo, o sea, aprendieron haciendo, ¿cierto? Entonces me gustaría mucho que nos contaras cuál es el rol de esos directivos docentes, qué necesitamos en esos rectores, en esas personas que están liderando nuestras escuelas para poder llevar a cabo y materializar la transformación. Bueno, yo diría que más que nada tiene que ver con apertura hacia estos cambios, ¿verdad? O sea, lo que yo veo en muchos colegios en diferentes partes del mundo es un miedo de cambiar las cosas al nivel de profesores y también al nivel de rectores, directores, ¿no? Un miedo de dejar atrás ciertas prácticas que supuestamente han producido buenos resultados, especialmente en un colegio si han tenido, por ejemplo, buenos resultados en exámenes estandarizados, en el ICFES, en la prueba saber, cosas así, ¿verdad? Entonces cambiar el ritmo da miedo a ellos, a los papás también, ¿verdad? Que pueden decir, pero eso no se ve como la educación que experimenté yo, entonces, ¿cómo voy a confiar en eso, no? Yo creo que apertura es la parte más importante, ¿no? Y también el coraje, o sea, cuando hicimos las investigaciones para el segundo libro, lo que surgió de muchos líderes a nivel mundial era eso, ¿verdad? Que uno tiene que tener esperanza, uno tiene que tener optimismo por todo lo que es posible y uno en muchos contextos tiene que tener bastante coraje para hacerlo bien, ¿no? Y ser más transparente, ser más nosotros, tener ese coraje de imaginar otro tipo de educación centrando el estudiante en todo, ¿verdad? En este momento estoy trabajando mi tercer libro y se enfoca en líderes que están encontrando una resistencia fuerte o por medio de leyes locales o por padres de familia o por grupos como extremos, ¿verdad? Y realmente el coraje sería lo que veo más que nada en esa gente que dicen que saben exactamente qué es su visión, lo tienen claro y lo que están trabajando es asegurar que sea una visión compartida con toda la comunidad para que no estén peleando todo el tiempo.